Gracias. Buenos días a todos y todas. Quiero comenzar resaltando la importancia de la guía que hoy estamos comentando. En un estado constitucional como el que vivimos o aspiramos vivir, los derechos constitucionales están vivos y están en constante crecimiento y evolución gracias a las decisiones del Tribunal Constitucional, en nuestro caso, nuestra Corte Constitucional. Por lo tanto, es extremadamente importante esta tarea de recoger los precedentes, sistematizarlos, difundirlos y reflexionar sobre aquello. Entonces, en una materia tan interesante como son los derechos de la naturaleza que ha marcado el constitucionalismo ecuatoriano y lo ha puesto además en la punta de la defensa de los derechos de la naturaleza y de los seres humanos en una situación tan compleja como la crisis ambiental que vivimos por el cambio climático a nivel global. Entonces, la herramienta que hoy se presenta me parece fundamental. Y es tan útil y tan atractiva que nos permite revisar con mucha facilidad y mucha agilidad algunas sentencias a las que me permito calificar de extraordinarias que ha dictado la Corte Constitucional en estos años en materia de derechos de la naturaleza. ¿Por qué digo que son extraordinarias? Porque usan un lenguaje, hacen unas reflexiones que llegan a plantear los temas más fundamentales que se ha planteado la humanidad desde el inicio de los tiempos. Esas tres preguntas clásicas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Y lo hace con una solvencia, con una creatividad y además con una elegancia que es digna de ser destacada. Entonces, la Corte Constitucional en diferentes composiciones, además, ha discutido sobre temas que son trascendentes para la humanidad a través de sus casos y ha podido definir algo que es complejo y que fue un reto desde las primeras veces en que se concebía incluir a los derechos de la naturaleza en la Constitución. Tal vez el primer tema que a mí me parece relevante es cuando la Corte Constitucional asume a la naturaleza como un ser vivo, como un sujeto independiente con derechos específicos y propios. El enunciado constitucional es un enunciado frío, es un enunciado complejo, nada más, que mezcla y confunde conceptos que vienen de diferentes mundos. Dice la naturaleza o Pachamama. Hace, a mi juicio, una apropiación cultural superficial como todas las apropiaciones culturales, pero la Corte tiene la sabiduría de tomar ese concepto y llenarle de contenido para hacer funcionales a los derechos de la naturaleza. Y hace esta definición que es totalmente relevante, ¿no? La naturaleza como un ser vivo, como un sujeto independiente con derechos específicos y propios. Eso lo hizo en la sentencia 166-15 CEP del año 2015. Y reflexiona además y dice la Corte que la naturaleza es vital para la existencia humana, por lo que, entre comillas, los derechos de la naturaleza abarcan el derecho de la humanidad a su existencia como especie. Entonces, esta reflexión es extremadamente importante, ¿no? Nos ubica en nuestro lugar. Nosotros como seres humanos no somos dueños, no herederos. Nadie creó la naturaleza para nuestro servicio. Nosotros no somos más que parte integrante de la gran realidad que constituye la naturaleza y nuestra existencia es inconcebible sin ella. Esto lo dijo en la sentencia 1149-19 JP del año 2021, que es el caso de los cedros. La Corte avanza un poco más y define qué es la naturaleza, pero para hacerlo, primero aclara qué no es la naturaleza. La naturaleza no es para la Corte un ente abstracto, no es una mera categoría conceptual, no es un objeto inerte e insensible. Yo creo que ahí esa demarcación que hace la Corte es de una gran altura filosófica. Y termina concluyendo en lo que sí es la naturaleza en términos jurídicos. Es un sujeto complejo que debe ser entendido desde una perspectiva ecosistémica. Entonces, la naturaleza es un sistema complejo compuesto por una serie muy grande de subsistemas y que se rige además por la lógica
de la teoría de los sistemas. Y es así como tiene que ser entendida, tanto desde la perspectiva científica como de la perspectiva jurídica. Y me encanta además cuando la Corte alude a la relación entre los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Dice en la sentencia del caso del Triángulo de Coenville que si bien la protección de los derechos de la naturaleza y la protección ambiental son un objetivo válido, no puede alcanzarse a costa de la negación de los derechos de los pueblos indígenas, sino en armonía con ellos. Entonces, algo que ha preocupado en relación a los derechos de la naturaleza es la posibilidad, más bien aparente, de que en algún momento esos derechos choquen con los derechos humanos. Y la Corte ha entendido también con mucha precisión, con un muy buen criterio, que de ninguna manera esos choques son posibles o son frecuentes, que más bien los derechos de la naturaleza concurren a los derechos, con los derechos humanos para proteger dos dignidades que están íntimamente vinculadas y que son diferentes, ¿no? La dignidad humana, que están protegidas por el corpus juris de los derechos humanos, y esta dignidad diferente, pero también relevante, que es la dignidad de la naturaleza, es tan importante para nosotros que nosotros le hemos dado protección jurídica. También se ha avanzado en reflexiones respecto entre la interacción entre los seres humanos y otros seres vivos. Esto lo hizo en el caso de la Mona Estrellita, ¿no? Que me parece además una sentencia sumamente interesante. Y se da cuenta la Corte y nos pone por delante una verdad fundamental. El ser humano está biológicamente condenado a alimentarse de otros seres vivos. Nosotros, nuestra vida, nuestra subsistencia orgánicamente está vinculado con que podemos tomar nutrientes de otros seres vivos, animales o plantas. Y la Corte empieza a reflexionar respecto al derecho a la vida y al derecho a la integridad física en una dimensión nueva. Y nos dice que estos derechos tienen que ser interpretados desde una perspectiva interespecie, desde un principio interespecie y desde una interpretación ecológica. Y afirma algo que me parece tremendamente interesante y profundo, ¿no? Dice, cuando un depredador mata a su víctima en cumplimiento de la cadena trópica, no viola el derecho a la vida de la víctima. Está realizando el derecho, su propio derecho a la vida, y está permitiendo, pues, la reproducción de la vida como un conjunto. Entonces, he tomado estas citas que he querido compartir con ustedes para demostrar dos cosas. Primero, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Corte Constitucional Ecuatoriana, es extraordinaria en relación a los derechos de la naturaleza. Puede uno estar de acuerdo con las sentencias y con los estándares que establece. Puede uno no estar de acuerdo, pero no se puede negar que el vuelo intelectual, filosófico y jurídico que ha tenido la Corte para resolver los casos en donde se ha discutido derechos de la naturaleza es relevante, nos coloca a la punta en la justicia constitucional del continente y me atrevo a decir a nivel global. Entonces, realmente es algo que vale la pena leerse, vale la pena estudiarse, vale la pena discutirse. Por otro lado, quiero destacar la utilidad y la agilidad de la guía. Hay mucha técnica, mucho trabajo atrás de un documento que siendo corto, y lo digo muy bien, o sea, me encanta que sea corto, que que es sintético, permite encontrar esta información con un lenguaje ciudadano que no es necesario ser abogado o abogada para poderlo comprender, pero y que puede estar al alcance de muchas personas. Me encantaría que llegue a manos, por ejemplo, de científicos, de biólogos, de ecólogos, para que lo puedan revisar y para que puedan dar aportes a la discusión. Me encantaría además que llegue a manos de teólogos. Es interesante, ¿no? Laudato Si, que está emparentada con el pensamiento de los derechos de la naturaleza. Sería interesante ver cómo nuestra Corte Constitucional aporte con su jurisprudencia a esos debates globales, a esos instrumentos globales.
En síntesis, me siento muy contento de tener en mis manos la guía que ha producido el SEDEC. Quiero felicitar efusivamente a SEDEC por este trabajo. Me siento entusiasmado en tener esta herramienta para compartir con los estudiantes, que son las nuevas generaciones de abogados y abogadas, que van a tener que litigar y producir en un mundo en donde los derechos de la naturaleza están ya reconocidos, y lo cual me llena de satisfacción. Muchas gracias por la oportunidad y adelante con un trabajo tan interesante.